A veces, lo más aterrador no es lo desconocido, sino aquello que ocurre dentro de casa. Y lo que pasó en julio de 2015 en un chalet de Moraña, en Galicia, es una de esas historias que cuesta nombrar sin que se encoja el alma. Una historia que marcaría un antes y un después en la justicia española. Un padre, dos hijas y un crimen tan frío, tan brutal, que ni los investigadores pudieron borrar la escena de su memoria. Hoy hablamos del caso de David Oubel. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras. Historias que no podemos dejar pasar. Hoy el archivo que abrimos es el caso de David Oubel. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Para comenzar esta historia nos debemos situar en Moraña, en Pontevedra. El matrimonio formado por David Oubel y Rocío Viéitez llevaba 15 años casado y habían tenido dos hijas, que para el momento de los hechos tenían Candela 9 años y Amaya 4. La familia vivía en la aldea de San Martiño del Axe. La familia de Rocío no aceptaba su matrimonio con David, y la mujer había tenido numerosas disputas por ello, así que decidió romper su relación con su propia familia. En 2013, David decide romper el matrimonio confesando a Rocío que es homosexual y mantiene una relación extramatrimonial con otro hombre, dentista. Como es lógico, a Rocío esto no le sienta nada bien, y el matrimonio acaba divorciándose. Desde ese momento, la relación entre ambos fue mala y siempre discutían. Tras el divorcio, David dio un giro radical a su vida. No conservó sus viejas amistades y comenzó a practicar nuevas aficiones, entre ellas la crianza y entrenamiento de perros para la alta competición. Incluso llegó a formar parte de estas competiciones caninas. Comenzó a relacionarse con otras personas del colectivo LGTBI. David tenía una inmobiliaria con una de sus primas, Pilar, con la que mantenía una relación muy estrecha, ya que ella le había ayudado a salir del armario, abrirse con su familia y se querían mucho. Por su parte, Rocío trabajaba como traductora para la Seguridad Social. A pesar de la mala relación entre ellos, la custodia de las menores era compartida. Durante 15 días las niñas permanecían con su madre y otros 15 días con su padre. El exmatrimonio comenzó a tener discusiones también por la crianza de las mismas. David, en más de una ocasión, había amenazado de muerte a Rocío, e incluso una vez llegó a cogerla del cuello y agredirla físicamente. Las amenazas no iban solo hacia Rocío. En algunas ocasiones hacía referencia a la integridad física de las menores. El mal temperamento de David no ocurrió solo hacia Rocío. En una ocasión, el hombre acudió a su médico de cabecera para solicitar una baja laboral. Cuando la médica se negó, David se enfadó y agarrándola del cuello estampó a la mujer contra la pared. Tuvieron que intervenir otros sanitarios y pacientes para evitar males mayores. La doctora decidió presentar una denuncia contra David, pero esto no fue todo. El hombre tuvo problemas con varios vecinos a causa del volumen de la música y numerosas fiestas que daba a altas horas de la madrugada. A pesar de que los vecinos le pedían por favor que parase la música, David no hacía caso, llegando incluso en alguna ocasión a intervenir la policía, alertada por los vecinos. Nos situamos entonces a unos días previos al momento de los hechos, en la mañana del 29 de julio de 2015, cuando David fue a una ferretería donde compró cinta americana y una sierra radial eléctrica. Antes de su compra, bromeó con el ferretero preguntando si la sierra era capaz de cortar huesos y si le dejaba probar con él mismo. En ningún momento el ferretero pensaría que David no estaba de broma. El resto del día transcurrió como otro día cualquiera, con total normalidad. El 30 de julio era una fecha señalada ya que había una festividad en la localidad que se conoce como Festa do Carneiro o Espeto,
donde los vecinos se reúnen para comer juntos, hay verbena, etc. David asistió a la celebración junto a su novio y a sus 2 hijas. Nos trasladamos así al 31 de julio por la mañana, cuando David entrega 2 cartas. La primera la introduce en el buzón de su prima Pilar y la segunda iba dirigida a su pareja, que vivía para ese momento en Lugo. En ambas cartas expresaba que tenía intención de quitarse la vida y que todas sus pertenencias quería que fueran para ellos. Cuando regresó sobre las 10 de la mañana a su casa, decidió poner la música a un fuerte volumen, algo habitual en él. Preparó benzodiazepinas como nordazepam, oxazepam y tizanidina y se lo dio a las pequeñas. Después las ató con la cinta americana que había comprado unos días antes. Bloqueó las cerraduras de su casa poniendo silicona y llamó a Rocío diciendo que había matado a sus 2 hijas. La mujer, que se encontraba en la calle en un pueblo cercano, se desplomó de inmediato, y las personas de su alrededor fueron a socorrerla, llamando a los servicios de emergencias. Tras colgar la llamada, David decidió asesinar a las 2 pequeñas con la radial. Primero fue a por la más pequeña de 4 años, Amaya, que se encontraba tendida en su cama drogada, y le cortó el cuello. Tras esto fue a por Candela de 9 años, que estaba despierta, ya que David no calculó bien el cóctel de benzodiazepinas, y a pesar de estar atada, había escuchado lo que su padre había hecho. La niña consiguió desatarse y comenzó una persecución por toda la vivienda. Candela entró al cuarto de su hermana e intentó esconderse bajo la cama, pero David la sacó. Comenzaron a forcejear y con la sierra en la mano, David comenzó a golpear a la pequeña, falleciendo a causa de esto a los pies de la cama de su hermana. Según determinó el forense, por lo menos fueron 10 golpes con la sierra. Tras asesinar a sus 2 hijas, David llenó la bañera de agua, se quitó la parte de arriba y se tomó un cóctel de benzodiazepinas, bebió ginebra, se cortó las muñecas y se cortó el cuello. Pilar, por su lado, leyó la carta de su primo y al entrar en pánico, junto a su marido y su hijo, fueron a casa de David. A pesar de llamarle multitud de veces y tocar el timbre, no obtenían respuesta. Pilar tenía una llave e intentó abrir la puerta, pero se percataron de que había puesto silicona y decidieron tirar una piedra a la ventana para poder acceder al domicilio. Entraron el marido y el hijo de Pilar, que se encontraron con la casa repleta de sangre. Hallaron los cuerpos de las menores en la habitación, y la puerta del baño en la que se encontraba David estaba cerrada desde el interior y no podían tirarla abajo. Llamaron de inmediato a la Guardia Civil. Por su parte, cuando Rocío recuperó la consciencia, avisó de inmediato a la policía de lo que le había dicho su exmarido. Las autoridades se personaron en la vivienda y echaron la puerta del baño abajo, encontrando en un estado de semi-inconsciencia a David. Fue trasladado de inmediato al hospital donde le hicieron un lavado de estómago y le trataron los cortes. Certificaron que las heridas que tenía eran superficiales y que las pastillas habían sido insuficientes. De hecho, esa misma tarde fue dado de alta. Pasó a disposición policial. Cuando salía del hospital, los vecinos que habían sido alertados de lo ocurrido se le echaron encima al grito de asesino. Durante el interrogatorio y el arresto se mostró impasible, como si con él no fuera el asunto, y como si no le importase lo que le acababa de hacer a sus propias hijas. En el interrogatorio incluso llegó a decir, y cito textualmente, ¿a quién hay que matar para que le den a uno un cigarro? El 17 de julio de 2017, casi 2 años después de cometer los asesinatos, comenzó el juicio contra David. Los expertos que lo analizaron para ver si podía ser juzgado penalmente dijeron que es un psicópata narcisista, que además planificó con alevosía y premeditación los asesinatos con la intención de hacer daño a su exmujer. David Oubel fue condenado a pena permanente revisable, convirtiéndose en la primera persona en ser condenada a esta pena, que fue aprobada en marzo de ese mismo año y entró en vigor el 1 de julio. La sentencia también dictaminó que David debía abonar a su exmujer 300.000 euros. En 2023, Rocío informó que había recibido un pago de 258,95 euros. Actualmente, el acusado cumple condena en la cárcel de Villayerro en Mansilla de las Mulas, en León. Dicen que no hay castigo suficiente para quien apaga la vida de un niño, y quizá tengan razón.
David Eubel fue el primero en recibir la prisión permanente revisable en España, un castigo que buscó dar respuesta a un crimen tan cruel que sacudió los cimientos de nuestra justicia, un hito judicial que nació del horror. Pero las leyes no devuelven sonrisas, ni llenan el silencio que dejaron Candela y Amaya. Ellas no pudieron contar su historia. Hoy lo hemos hecho por ellas. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.